Bueno, arranquemos con un poco de variables discretas con dudas que hayan quedado. Augusto, ¿ahí tenías alguna? Sí, sí. Es del ejercicio 20. eh, que bueno, pude ver la resolución igual que vos subiste. eh, y mi duda es, más que nada, en una parte que creo que por lo que entendí que hiciste vos y también yo lo había pensado igual, como que se considera que las variables que definís son independientes, pero yo lo hice medio sin, o sea, como que porque no me quedaba otra, no es que lo pude deducir bien del enunciado y quería saber si hay algo que te indica eso que yo no me daba cuenta. Dale. Eh, sí, igualmente a veces, ahora lo vemos, pero a veces es así, no queda otro y suponemos que son independientes. Ok, Eh, pero bueno, sí, entiendo que es una razón de queja también y está bien. Hay veces hay cosas que son obvias que no son independientes y por ahí estaría mal asumirlo. Y bueno, y hay veces que se asume sin por ahí tener toda la certeza, eh, porque también una vez hace lo que puede, digamos, eso en esta materia por ahí es más eh, visible o aparece más seguido que por ahí en otras materias, creo, porque justamente casi todos los problemas vienen de alguna aplicación, ¿sí? A veces son hipotéticos, ¿no? Pero igualmente como que están basados, creo, en un problema bien concreto en general los ejercicios, ¿sí? Dice, bueno, dos líneas de ensamble, uno y 2 tienen la misma frecuencia de piezas defectuosas cuando se producen reguladoras de tensión. Se muestrean 5 reguladoras de cada línea y se prueban. Entre el total de 10 reguladores probados se encuentran 4 defectuosos. Calcule la probabilidad de que exactamente 2 de los defectuosos provengan de la línea uno. Ok, claro, y vos supusiste que cada uno era claro, independiente. que los defectuosos de la línea uno y los defectuosos de la línea 2, o sea, las variables de esos eventos son independientes. Claro, está bien. Porque, o sea, me pasó lo que es lo que decías vos un poco de que había dos cosas que yo tenía, o sea, al principio planteé la probabilidad de que eh, los defectuosos de la uno sea igual a 2 dado que el total sea igual a 4. Y ahí me quedaba en la intersección entre justamente x1 igual a 2 y x total igual a 4. Pero eso, o sea, claramente no es independiente. Entonces, bueno, fui por otro lado y eso sí lo tuve que asumir a lo siguiente. Eso estaría bien. Bien, o sea, está bien, supusiste que los de la línea uno y la línea 2 eran independientes. No es tan descabellado tampoco, me parece. Eh, Ok. pero está bueno eso que como que puedas ver que sí, que es un supuesto, que no, el problema no lo dice y por ahí si realmente hubiese una fábrica con dos líneas de ensamble, había que tal vez tomarse un tiempo para decidir si está bien suponer que son independientes o no, Ok, genial. viendo el problema concreto. A veces puede haber, digo, cuando uno va a ver un problema concreto y real, puede haber detalles que uno ni se imagina que nos lleven a suponer que no son independientes, ¿sí? Ujú. Pero bueno, dado que es un problema de una guía, digamos, me parece razonable suponer que son independientes y proceder así. Buenísimo, genial. Era solo eso. Así que gracias. Buenísimo, nada. ¿Alguna otra duda de la práctica 2? El ejercicio 23, eh, la verdad es que tratamos de resolverlo con Charlie y no lo logramos. Tuvimos también dudas con el 20, pero bueno, fue el 20 y el 23 los que no, realmente no pudimos. Bien, entonces dice, con el fin de encontrar una palabra clave, un motor de búsqueda de Internet explora una secuencia de sitios de la web en orden aleatorio. Al iniciar la búsqueda, el motor elige al azar y con igual probabilidad una entre dos secuencias posibles de sitios. Se sabe que el 10% de los sitios de la primera secuencia tienen esta palabra clave, mientras que solo el 5% de los sitios de la segunda contienen dicha palabra. Si la búsqueda termina ni bien se encuentra un sitio que contenga la palabra clave, ¿cuál es la probabilidad de que más de 5 sitios deban ser explorados? Bien,
Bueno, ¿en qué variable les hace pensar? Yo pensé en la geométrica, pero no estoy Bien. seguro. Claro, entonces ahí lo que es difícil me parece es pensar la probabilidad de que encuentre una palabra clave. ¿Sí? Mateo, perdón, me Sí. parece que habían dicho que Juli había dicho que estos ejercicios no los hagamos porque me parece que tenían la binomial negativa o no me acuerdo bien cómo era el nombre. Sí, yo tengo anotado lo mismo. ¿El 23 también? Sí, 22 y 23. 22 y 23. Ah, ok. Yo no Eh, había notado eso, perdón. Gracias. no, está bien, Anton. Después si querés igual lo vemos, pero no, no lo veamos ahora entonces. Pero después si les interesa me escriben y lo vemos. Gracias, Sol. Gracias, gracias. Bueno. eh, eh, claro. Bien. Bueno, ¿alguno más? ¿Seguimos adelante entonces? Sí, sí, dale. Ah, no, el chat. Perfecto. Bueno, entonces les propongo esto, si vienen como, si casi nadie empezó la práctica 2, la práctica 3, perdón, les propongo hacer uno básico como para repasar un poco lo de la clase pasada y después ir a ver los videos de las variables famosas y pensar un par de ejercicios de las variables famosas. ¿Está? Dale. Paren, que les digo cuáles. Vamos con el uno, ¿sí? De la práctica 3. Tiene bastantes cuentas. No, no pretendo que hagan todas las cuentas, pero sí que planteen un poco qué cuenta habría que hacer. ¿Sí? Entonces el uno. Después los videos, sí que están ahí, ya los subí al campus. Están en la parte de sitios, unidad 3. ¿Sí? Sí. Clase 9. Video uno, variables continuas famosas, uniforme, y los dos que le siguen, que son dos videos de exponencial, ¿sí? Vamos a ver esos tres videos. Y también vamos a hacer un par de ejercicios de eso. Después vamos a hacer... El 15 y el 16. Y eso después de ver los videos. Ven que les paso los links. Ah, los encontraron igual los videos. Sí, sí. Son los que dicen 1, 2 y 3 de ahora, ¿no? Clase 9, digamos, uniforme, es la primera distribución famosa que vamos a ver hoy. Y después exponencial, que son dos videos. La segunda distribución famosa que vamos a ver. Y después de eso sí, pueden hacer el 15 y el 16. ¿Sí?
En principio volvemos a las 11. Bueno, ahí vemos si hace falta un ratito más, dejamos un ratito más, pero para que tengan un tiempito de hacer los 3 ejercicios y ver los 3 videos. ¿Está bien? Yo igual me quedo acá, cualquier cosa me escriben por acá. Gracias. Gracias, Antón. Y después vamos a los ejercicios, ¿sí? Entonces, bueno, creo que está bueno tener en cuenta que cuando hablamos de variables aleatorias continuas, hay muchas cosas en común con las discretas, ¿sí? Y bueno, y sin embargo son bastante distintas, ¿no? En esencia, pero creo que lo que es bien distinto, ¿sí? Es, eh, bueno, cómo se calculan las probabilidades, ¿sí? En vez de tener una función de probabilidad puntual, ahora vamos a tener una función de densidad, ¿sí? Eso en realidad viene, ¿por qué pasa eso? Porque en vez de tomar finitos valores o infinitos numerables y discretos valores, como pasaba en las variables discretas, ¿sí? Ahora en las variables continuas pasamos a tener la posibilidad, ¿sí? De tomar valores dentro de todo un intervalo, o incluso podría ser dentro de toda la recta real, ¿sí? Eso hace que en vez de tener una función de probabilidad puntual, ¿sí? Y preguntarnos, ¿sí? Como nos preguntábamos en las discretas, cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor, ¿sí? Nos vamos a empezar a preguntar cuál es la probabilidad de que la variable caiga dentro de un intervalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad ahora, al poder caer dentro de todo un intervalo, ¿sí? Cada valor tiene probabilidad cero. ¿Sí? Si yo tengo una variable continua y digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que valga 6? Siempre va a ser 0, ¿sí? Entonces siempre nos vamos a preguntar acerca de intervalos, ¿sí? O puede ser un intervalo así o un intervalo infinito, ¿no? La probabilidad de que sea mayor a algo o menor a algo, ¿sí? Y bueno, para justamente calcular esto, lo que aparece en vez de la función de probabilidad puntual es una función de densidad, ¿sí? Dibujo esta que es la clásica, y entonces la probabilidad, por ejemplo, de caer en un intervalo AB, ¿sí? Se va a calcular integrando, ¿sí? Vamos a tener la integral de esa función que llamamos función de densidad en el intervalo AB. ¿Está bien? Esto, de nuevo, no es tan distinto a variables discretas, sí cambió, pero básicamente cambiamos la función de probabilidad puntual por la función de densidad, ¿sí? Y cambiamos la sumatoria por la integral, ¿sí? Algo que es más o menos razonable cuando pasamos de un conjunto discreto a un intervalo, ¿sí? De hecho, lo hicimos, es cierto que no vamos tan profundo en general en análisis 1, pero se hace cuando uno define integrales, ¿no? Eh, Así que de ahí un poco aparece la función de densidad, ¿sí? Esto también hace que cambie un poco la función de distribución acumulada, que es otra cosa que está en las dos variables, en realidad se puede definir para cualquier variable, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver en el ejercicio 1 qué propiedades tiene que tener esta función de densidad, ¿sí? Eh, pero bueno, lo que pasa con la función de distribución acumulada es que deja de ser escalonada, como eran las discretas, sigue siendo creciente, ¿sí? Pero ahora va a ser una función continua, ¿sí? De hecho, tengo una variable continua, sí, solo sí, la función de distribución acumulada es una función continua en el sentido clásico, ¿tá? Y por otro lado, se puede ver que además de ser continua, la función de distribución acumulada es derivable en casi todo punto, ¿sí? En casi todos los puntos la función va a ser derivable. Y bueno, en probabilidad, ¿no? Casi todo punto que parece lenguaje coloquial, en realidad tiene un sentido matemático y se puede definir estrictamente, ¿sí? Cuando hablamos de casi todo punto es que
es una propiedad que vale salvo en un conjunto de puntos que tiene probabilidad 0. ¿Sí? Nada, eso cambia un poco todo, digamos, pero es una manera de trabajar en espacios que tengan una probabilidad definida. Cuando decimos casi todos puntos es que estamos sacando un conjunto de probabilidad 0 y en algún sentido es un conjunto que no nos importa, ¿sí? Porque si tiene probabilidad 0 es algo que no va a ocurrir, ¿sí? En principio no nos importa para nuestro análisis. Bien, hasta ahí, ¿están de acuerdo? Esto es un poco un Una resumen. pregunta, Mateo, Sí, de esto, porque me confunde a mí eso sobre todo. Cuando vos sacás la probabilidad en un intervalo, como en este caso AB, vos directamente pones las cotas de los max, bueno, eso, el inicio y el fin de la integral con sí. el A y el B. Después cuando saca la distribución, o por lo menos como veo que lo hace Julieta, es como que cambia la variable de la integral y pone como extremo las X y después las cambia y a mí me confunde. Yo no sé si hay que hacerlo en la probabilidad también o en la probabilidad va directamente así. No, pará, me parece que pasa esto, Charlie. Acordate que la función de distribución, la definición es la misma, ¿no? La probabilidad de que la variable sea menor o igual que un X. ¿Sí? En principio, teniendo una variable continua, voy a tener que integrar en el intervalo desde menos infinito hasta X la función de densidad. ¿Sí? Bueno, ojo, la notación acá es ¿no? F mayúscula y F minúscula, hay que tener cuidado. Pero bueno, por eso acá aparece la X, Charlie, en la función de distribución. Pero en la probabilidad, en la probabilidad es directamente el A y el B, no tenés que hacer ese jueguito de cambio de parámetro para volver a... En la probabilidad no, tal cual, porque acá ya tenés el A y el B definidos. Acá como esto es una función, lo tengo que definir para cada X y por eso pongo acá este X. Ok. ¿Está? De hecho, perdón, ahí yo lo escribí mal. Va Si con... uso la X ahí, recuerden que tengo que usar otra variable. Acá adentro tenía que poner T, por ejemplo. ¿Está bien? Para que matemáticamente esté bien escrito, ¿no? Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Va por ahí, Charlie. No sé si te respondo a la pregunta con eso. Sí, 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 ahora sí. Bien, buenísimo. Bueno, hasta ahí un poco un resumen muy rápido de variables continuas, ¿sí? Después fíjense que la esperanza también es análoga, ¿no? Eh, ¿Qué hacíamos? En las discretas agarrábamos el valor que toma X y lo multiplicábamos por la función de probabilidad puntual. Y después, bueno, sumábamos sobre todos los valores. Acá hacemos lo mismo, ¿sí? Pero en vez de sumar, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar. ¿Está bien? O sea que la definición es parecida, la interpretación es igual en realidad, ¿sí? Cambiamos suma por integral, cambiamos función de probabilidad puntual por función de densidad. Y bueno, lo mismo con la varianza, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? Esto ya lo habían visto todo, ¿no? El lunes, pero para hacer un pequeño repaso. Está perfecto. Bien, bueno, vamos entonces con el ejercicio 1, ¿sí? Ejercicio 1 me da una función y lo primero que me pide es probar que sea una función de distribución, ¿sí? ¿Qué tengo que probar? Para tener una función de distribución es, bueno, primero la función tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Eso es para que siempre estemos calculando áreas, ¿sí? Y que no se nos cancele una parte o cosas de ese estilo que puede pasar cuando tengo una función negativa, ¿sí? Entonces lo más razonable es pedir que sea positiva, ¿sí? Y en segundo lugar, algo que también pedíamos en la función de probabilidad puntual, ¿sí? Es que esta integral nos dé 1. ¿Sí? O sea, que la probabilidad total de 1 es algo que siempre vamos a tener que pedir cuando laburemos con probabilidad. Fíjense acá también una diferencia, que la función de probabilidad puntual estaba entre 0 y 1 y la función de densidad simplemente pedimos que sea positiva. Eso también tiene que ver con que si estoy en un intervalo muy chiquitito, puedo hacer valer la función de densidad muy grande, porque después el área igual va a seguir siendo 1, ¿no? Eso como para pensarlo. Pero bueno, la integral de la función de densidad, al principio en todos los reales, tiene que dar 1. Estas son las dos condiciones.
Bueno, acá, ¿cuál era la función que nos daban? 1 menos x cuadrado, ¿no? 3/4 por 1 menos x Gracias. cuadrado. Y después otra cosa que aparece, no sé si la habían visto en algún otro lado, pero son las indicadoras. ¿Sí? Las indicadoras básicamente, bueno, valen 1 cuando caigo en el intervalo, en este caso en el intervalo -1, 1, y valen 0 fuera del intervalo. ¿Sí? Entonces, esta indicadora es una forma cómoda de definir una función partida, que sería esta, ¿no? Bueno, ahí yo puse el igual, en realidad acá está el paréntesis, tendría que ser sin el igual. Ahora lo cambio, pero igualmente, de nuevo, las continuas no nos importa, ¿sí? 1 o 2 valores puntuales no nos cambia las conclusiones generales que vamos a sacar. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, la indicadora nos dice, mira, esta variable está entre -1 y 1, fuera de ese intervalo no te importa y no, ni siquiera lo tenés en cuenta, porque en realidad la función de densidad vale 0. ¿Sí? Entonces, esta función así definida, ¿es positiva? Sí, pero Sí, no, ¿no? o sea, ¿cómo se hace? Así a mano, básicamente. Sí, digamos, bueno, el 3/4 lo puedo sacar, sé que es positivo, y esto es positivo cuando 1 es mayor o igual que x cuadrado. Aplicando raíz de los dos lados me queda que el módulo de x es menor o igual que 1, ¿sí? Bueno, y esto justamente es que x esté en el intervalo dado, ¿sí? O sea que ahí también se vuelve importante el intervalo, ¿está bien? Ahí probamos que es positivo y después tenemos que integrar, ¿sí? Tengo que integrar entre menos infinito e infinito esta función, 3/4, 1 menos x cuadrado, por la indicadora entre -1 y 1 de x, ¿sí? Y como decíamos que la indicadora me hace valer 0 fuera de ese intervalo, en realidad esta integral la puedo plantear directamente entre -1 y 1, sacando ya la indicadora. ¿Sí? ¿Llegaron a hacer algo así? Sí, sí. Sí, Bueno, sí. bien, y después es repasar un poco integrales. No sé qué tan aceitados están, pero bueno, acá en esta parte lo vamos a usar. Igualmente creo que no va a haber ningún integral demasiado difícil. Eh, no es un curso de integrales, sí, pero sí es necesario que se acuerden un poco lo que vieron en el análisis 1, ¿verdad? Bueno, algo así, ¿no? Y usábamos la regla de Barrow. 3/4, ¿no? Esto debería dar 1. A ver, hago la cuenta, me queda 1 menos 1/3 menos -1 más 1/3. ¿Están de acuerdo? Bueno, y esto me da justamente 4/3 y 3/4 por 4/3 me da 1. Así que bien, se cumple lo pedido. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Llegaron a poder hacerlo bien? Sí, tal cual. Bien, buenísimo. Bueno, y en el B me pedí algunas probabilidades. No, creo que no voy a hacer la cuenta, pero sí para plantear la integral, ¿no? Para ver cómo sería. ¿Me recuerdan, por favor, qué probabilidades pedían? X mayor a 0, X entre -1/2 y 1/2 y X módulo mayor a 1/4. Gracias, Charlie. Bueno, acá no sé si ve el igual o no, entre -1/2 y 1/2, pero no importa, ¿no? Pongo el igual o saque el igual, en el caso de las continuas es indistinto, me va a dar lo mismo la probabilidad, porque agregar o sacar un punto en una integral no me cambia el valor total.
¿sí? Eso es bien diferente con las discretas. Bueno, probabilidad de x mayor a 0, ¿sí? Tendría que hacer, en realidad, la integral entre 0 y más infinito, ¿sí? De la función de densidad. Pero ¿qué pasa en realidad? ¿Con qué intervalo me voy a quedar? Con el indicador. Perfecto, entonces voy a ir de 0 a 1. Además, lo que me dicen siempre respeto lo de la indicadora, ¿no? Una vez que respeto el intervalo, puedo sacar la indicadora y me quedaría esta integral. ¿Está? Bueno, lo mismo en el segundo. ¿Qué integral me va a quedar? ¿Entre qué y qué? Entre -1/2 y 1/2. Bien, perfecto. Ahí todo el intervalo está dentro de la indicadora. Entonces ponemos todo el intervalo. Y después es hacer cuentas. Y bueno, acá recuerden que el módulo sea mayor que algo, ¿qué implicaba? Que x positivo sea mayor que 1/4. Bien, Y después que el negativo sea menor. O que x sea menor que el negativo de 1/4. perfecto, bien, muy bien. Bien, Lucas, perfecto. Acá esto, como tengo uno, digamos que es excluyente, porque no se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo, yo podría plantear puedo plantear una suma de probabilidades, ¿sí? Y aparece esto que dice Lucas acá, ¿no? Que sea mayor 1/4 es la integral de 0,25 a 1, o sea, de 1/4 a 1, y que sea menor a menos 1/4, respetando la indicadora, sería de -1 a menos 1/4. Bien. Bueno, hasta acá va bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, bueno, básico de cómo usarla, digamos, que esto es una función de densidad y cómo usarla. Casi todos los primeros ejercicios van a esto, bueno, y un poco también a, a calcular esperanza y varianza. Y después ya empieza con las famosas, ¿sí? Que bueno, hoy vimos o estamos viendo la uniforme y la exponencial, y el viernes vamos a ver la normal, ¿sí? Que es la que tiene como densidad la campana de Gauss, ¿sí? Que es bien conocida. Bueno, hasta acá y después tendríamos que hacer cuentas, ¿sí? A veces, para hacer todas estas cuentas, a veces puede ser útil directamente calcular la función de distribución. ¿Está? ¿Por qué? Porque es una cuenta hacer la función de distribución, pero si calculamos eso, bueno, después nos facilita mucho, porque fíjense que directamente la probabilidad de que x sea mayor a 1/4 va a ser, bueno, 1 menos la función de distribución en 1/4. ¿Sí? Y la probabilidad de que x sea menor a menos 1/4 es, como es lo mismo menor o igual que menor en el caso de las continuas, es directamente la función de distribución en menos 1/4. ¿Sí? O sea que si yo consigo la fórmula de la función de distribución, bueno, me ahorro un montón de cuentas. ¿Sí? En este caso que me piden tantas probabilidades, puede venir bien. ¿Sí? Acá, fíjense, en el segundo también podría ser la función de distribución en 1/2 menos la función de distribución en menos 1/2. ¿Está? O sea que bueno, es para considerar eso, a veces viene bien tener la función de distribución. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver que en las famosas también, porque bueno, son justamente variables que se van a utilizar mucho. ¿Sí? Pero, perdón, Matón. Sí. Perdón, Mateo, ¿podrías repetir eso? Porque no, o sea, no me queda claro porque la función de distribución no sería desde menos infinito hasta Sí, el valor. claro, Maxi, lo que pasa es que esta función de distribución hasta -1 va a valer Ah, 0. perdón, sí, pasa que no, sí, no tuve en cuenta el indicador. Ok, sí. Tal cual, o sea, Sí. esto, digamos, me va a quedar 0 constante,
va a ser creciente entre -1 y 1, no sé con qué forma, y después de 1 va a ser constante también, porque va a valer siempre 1. Sí, Sí. sí, tal cual, se me la dio el cerebro y no tuve en cuenta la indicadora. Pero, Mateo, una pregunta. Sí. Cuando vos lo sacás desde la distribución, ponele que te piden la probabilidad de un intervalo y vos lo haces desde la distribución. Sí. ¿Cómo haces acá? Porque vos tenés una función, no tenés un valor constante como pasaba antes. Para calcular la distribución, ¿decís, Charlie? Claro, si vos tenés un subintervalo dentro del indicador, como te piden, no sé, entre -1 y 1 medio, lo que fuera, ¿cómo es que vos lo sacás desde ahí si vos lo que tenés en tu distribución no son valores, sino una función? No, claro, pero esta función, digamos, esta indicadora, para x menor a -1 va a valer esto, para x mayor a 1 va a valer esto, y para x entre -1 y 1, ¿sí? La función de distribución en x va a ser la integral entre -1 y x, perdón, de la densidad, ¿sí? 3/4, 1 menos t cuadrado, diferencial de t. Cuando haga esta cuenta me va a quedar algo que depende de x. ¿Sí? Paren que la hacemos si quieren para terminar de cerrar. Me queda entonces 3/4 t menos t cubo sobre 3 entre -1 y x. ¿Sí? Entonces me queda 3/4 x menos x cubo sobre 3 menos de Barrow y me queda -1 más 1/3. ¿Sí? Y esto, perdón, lo sigo acá arriba. Me queda, a ver, -1 más 1/3 es menos 2/3, o sea que me quedan más 2/3. ¿Están de acuerdo con esta cuenta? Sí. Bien, y ahí tendría ya la fórmula total. ¿Sí? Paren que la voy a escribir. ¿Está bien, Charlie? Entonces ahí cuando aparece un medio, bueno, reemplazo esa fórmula. Está bien, pero a vos te piden la probabilidad de un intervalo y vos ahí tenés una función, una cúbica, Sí. que aplica a un intervalo mayor, quizás el que te piden. Esa es mi pregunta. Sí, pero la función de distribución es una función partida, en este caso. ¿Sí? O sea, yo voy a usar esta fórmula de la cúbica solo para valores de x entre -1 y 1. Claro, por eso sí, yo no digo que no, pero bueno, vos usás eso para entre -1 medio y 1 medio, que entra ahí. Bien. Es que da, porque en ¿Y qué realidad, haces el valor de x igual a 1 medio menos el valor de x igual a -1 medio en esa función? sí, debería dar lo mismo que esta integral, porque de hecho es hacer Barrow. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjate que es la integral, fíjate, x 3/4, x y x cubo sobre 3, es la integral, la primitiva de esto, digamos. Este 2/3 sumando no importa, porque se acuerdan que en Barrow las constantes no importaban. ¿Tá? Entonces, integrar y hacer esta cuenta es lo mismo que hacer una primitiva en 1 medio menos una primitiva en -1 medio. ¿Sí? Fíjate, en el intervalo -1, 1, la función de distribución es una primitiva de la función de densidad. Dicho de otra forma, la derivada de la función de distribución me da la función de densidad. Sí. ¿Tá? De hecho, acá en todos los puntos, habría que ver en -1 y en 1, justo los de corte. ¿Sí? Claro, y la constante se te va a anular con la resta. Claro, tal cual. Tal Ok. cual. Así que es exactamente la misma cuenta. Yo lo que decía que a veces, en vez de hacer 3 integrales definidas, bueno, no sé, nos vamos, hacemos la función de distribución y después nos ahorramos algunas cuentas. Es como un,
Un consejo que a veces puede venir útil, digamos, tener la función de distribución si queremos calcular muchas probabilidades con una variable continua. Bien. Bueno, ahí también hay cosas nuevas, ¿no? De continuas, esa relación entre la densidad y la distribución es algo distinto a las discretas, que está bueno para tener en cuenta. Bueno, buenísimo. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien, ok. Bueno, vamos entonces con los otros dos, ¿sí? Igual que en discretas, tenemos algunas distribuciones famosas, ¿sí? Variables continuas que se suelen usar. Las dos que vamos a ver hoy son la uniforme y la exponencial, ¿sí? Arranquemos con la exponencial, que era el ejercicio 15, ¿sí? Las variables exponenciales se suelen usar cuando tengo una cantidad de tiempo de espera, ¿sí? Por ejemplo, en redes, ¿sí? En la cantidad de usuarios que llegan a una red se suele usar variable exponencial. Lo que dura una lamparita se podría usar con una variable exponencial. O bueno, lo del ejercicio, que es la cantidad de tiempo que uno tiene que esperar en una cola, ¿sí? Antes de eso, ¿alguna pregunta del video? De los dos videos de exponencial. El de la cola no era exponencial. Igual yo el de la cola te iba a preguntar ese porque no entendí, no entendí el planteo, pero ese era uniforme, continuo, me parece, algo así. El 15 creo que es exponencial, Charlie. Ah, la prueba, el punto, no, pensé que hablabas del video. Ah, no, bueno, acá dice los tiempos de servicio de una ventanilla, ¿sí? Yo lo dije como cola, ¿no? Pero es eso, alguien esperando en una cola en un cajero, ¿no? Ok. En una fila, digamos. Yo me hice un lío de qué era qué cada cosa, así que. ¿En cuál, Guido? ¿En el 15 o en...? Sí, en el 15, ya ahí me Ok. cae fuerte. ¿El video todo bien? ¿Lo pudieron entender? Sí. Sí, todo bien. Sí, sí. Buenísimo. Yo Bueno, no entendí el planteo, Mateo, porque hablaba de la fila, pero no era exponencial, ese era el primer video. O sea, no entendí. Me después quedé veo, no como. me acuerdo este ejemplo en particular, Charlie. Después, si querés, lo veo o contámelo. Dale, dale, dale. Lo que yo digo igual es en general, no es que siempre que sea un tiempo vamos a usar la exponencial, pero en general sirve para modelar tiempos de espera la distribución exponencial, ¿sí? No recuerdo ese ejemplo que decís del uniforme, ahora hablamos igual un poco del uniforme, pero bueno, el 15 dice, los tiempos de servicio en una ventanilla de cajero de banco siguen una distribución exponencial con promedio de 3,2. Un cliente llega a la ventanilla a las 4 de la tarde. Encuentre la probabilidad de que todavía está allí a las 4:02. Bueno, ¿qué plantearon? A ver, ¿qué dudas surgieron? Si me dicen que se mezclaron un poco acá. Yo primero averigüé, o sea, intenté, no terminé, de averiguar el lambda de la distribución, igualando la esperanza de X a 3,2. Claro, eso Perfecto. fue lo que a mí me parece me faltó. Porque después la integral la planteé, pero no sabía qué igualarla. Bien. O sea, en principio tenemos una exponencial lambda, ¿no? Que me dice el tiempo de espera, ¿no? De la persona que llega a ese cajero del banco, ¿no? Y después me están dando ese dato de 3,2, ¿sí? Pero me están diciendo que es el promedio, ¿sí? Para ser estrictos, por ahí habría que decir que es la media, ¿sí? Pero bueno, me están diciendo entonces que esto que dice Augusto, que 3,2 es la esperanza de X, ¿sí? Ahora, bien, lo que dice Lucas ahí, perfecto. Sabemos que en una exponencial la esperanza es 1 sobre lambda, ¿sí? Podemos despejar. Lambda, el parámetro de la exponencial, es 1 sobre 3,2. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Sí, yo no llegué a hacer la integral y eso sale de la integral, ¿no? De que la esperanza es igual a 1 sobre lambda. ¿Lo podrías hacer o...? En realidad es para cualquier
Claro, claro, puede resolver de x por f de x. Claro, se puede hacer esa cuenta, digamos, esta, ¿no? La integral entre 0 y más infinito de x lambda por e a la menos lambda de x, ¿sí? Que es la densidad del exponencial, se puede ver que da en cualquier caso 1 sobre lambda. Sí, lo pueden usar tipo fórmula, pero bueno, si quieren hacer la cuenta y comprobarlo, esta sería la cuenta. Ok. ¿Está bien? Esta es sí, la función de densidad de una exponencial con parámetro lambda. ¿La esperanza va solo a partir de 0? Sí, porque la exponencial se mueve solo a partir de 0. Digamos, perdón, ¿eh? O sea, solo acá eso. Solo en este caso, la integral arranca en 0 para la esperanza. Totalmente, Charlie. Si querés, podría haber hecho un paso más en donde ponga la indicadora, ¿sí? Entre 0 y más infinito. Esta sería la densidad completa, digamos, de una exponencial. Acá pongo de menos infinito a más infinito, pero como tengo la indicadora, pasa a ser de 0 a más infinito. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, pero bien, está buena esa aclaración porque es cierto que hay que tener en cuenta la indicadora también acá. Así que bueno, ya tenemos la distribución del tiempo de espera y me piden la probabilidad de que esté por lo menos hasta las 4:02. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos plantear? No pasa nada. Si llegó a las 4 y por lo menos quiero que esté a las 4:02. ¿Sí? ¿Qué probabilidad calculo? Bien, genial, Lucas. O sea, probabilidad de que x sea mayor a 2, en principio, ¿no? Esa es la probabilidad de que espere más de 2 minutos. Y esto lo Perdón, puedo... ahí me mareo yo. ¿Por qué? Sí, Porque, Charlie, sabemos que la persona esta llegó a las 4 de la tarde, sí, y te preguntan la probabilidad de que esté hasta las 4:02, al menos. al menos. Ok, O sea, por eso, por lo menos esperó 2 minutos o más. ¿Sí? ok, sí. Bien, buenísimo. ¿Eso están de acuerdo? Bien, y ahí como dice Lucas, esto lo puedo plantear por el contrario, simplemente porque, bueno, porque esto sería una integral entre 2 y más infinito, una integral impropia. ¿Sí? Claro, ¿no? O si no, podemos hacer una integral más chiquita planteando el caso contrario. ¿Sí? Eh, Creo, esto es una opinión personal, pero que bueno, comparado con las discretas, es más lindo en general calcular una integral impropia que calcular la suma de una serie, o creo que lo sabemos hacer en más casos. ¿Sí? Pero bueno, igualmente acá estoy con Lucas que está bueno ir directamente a esto, ¿no? Y bueno, entonces tengo 1 sobre 3,2 por e a la menos 1 sobre 3,2 por x. Diferencial de x. ¿Sí? Acá ya tuvimos en cuenta la indicadora porque parto de 0. Y bueno, quedaría hacer esa cuenta. Bien, bien, Lucas, sí, da algo así. Tengo que hacer, ¿se acuerdan cuál es esta integral? La voy a hacer en general para que quede. En el campus, también en la parte de archivos, está hecha la cuenta de cómo calcular la función de distribución, en el caso de la exponencial, que también lo podrían usar, ¿sí? Perfectamente y viene bien. Digo, porque tal vez esta cuenta la tengan que hacer muchas veces con distintos lambda, ¿no? Recuerden que acá básicamente podía hacer sustitución, ¿no?
Y esto te va a quedar la distribución, tal cual, ¿no? O sea, la resolución de la integral. Sí, hay que ver algunos detalles, Charlie. Porque habría que hacer Barrow también para que nos quede la distribución. Pero tal cual, es esa, Guido. ¿Ves, Charlie, que hay que sumar ese uno menos, pero sí, esto aparece ahí en la distribución. Y habría que ver en qué intervalo juega también. Pero sí, básicamente es esta cuenta. ¿Todos se acuerdan que esta cuenta da esto o sabrían cómo hacerla? Sí, La sí. calculadora te deja. Perfecto. ¿Cómo? Que la puedo hacer con la calculadora. La hice. Dale, está bien. Si quieren hacer la calculadora, está bien también. Sí. De nuevo, no es la intención, ¿sí? No es un curso de integrales. Está bueno siempre repasar un poco, creo, pero nos interesan los planteos en general. ¿Sí? Bueno, entonces puedo poner algo así. Esto entre 0 y 2. Ahí tengo que hacer Barrow y bueno, como dice ahí Lucas, da aproximadamente, creo que da un número con más decimales, pero aproximadamente es 0,5352. Perfecto, Lucas. Bien. Bueno, hasta ahí están de acuerdo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vamos con el B. Sí, perdón. Ahí, ¿preguntaron algo? Ah, bien, ok, Alejo. Bueno, y el segundo preguntaba, ¿no? La probabilidad de que esta persona esté a las 4:04 si se sabe que ya esperó hasta las 4:02, ¿no? Algo así preguntaba, veámoslo bien. Calcule la probabilidad de que todavía esté así a las 4:04, dado que todavía estaba así a las 4:02. ¿Sí? Bueno, esta es la probabilidad. Entonces, de que la persona espere más de 4 minutos, ¿no? Llegó a las 4 y está a las 4:04, dado que se sabe que esperó más de 2 minutos. Perdón, Mateo, una pregunta ahí con ese punto. Si la persona llegó a las 4 y esperó hasta 4:04, ¿no es como redundante que ya esperó hasta 4:02 para llegar a 4:04? Pudo haber entrado después. Está bien, Charles, esa pregunta. Déjame pensar. Porque es dato Claro. decir que llegó a las 4. Y no porque capaz o sea, vos podés haber esperado 1 minuto, 2 minutos, 3, 4 minutos. En cambio, si yo te digo, o sea, si te digo, ¿qué probabilidad tiene de haber esperado 1, 2, 3 o 4? No hace lo mismo que si te digo, bueno, en vez de 1, 2 o 3 o 4, podría ser 2, 3 o 4. O sea, tener menos posibilidades para elegir entre. Pensándolo como discreto, ¿no? Ya sé que no es. No, pero está bueno lo que decís, Maxi. ¿Entendés, Charlie? O sea, esto se está dando. Vos decís, ¿cuál es la probabilidad de que espere por lo menos 4 minutos y se sabe que ya esperó 2? O sea, te están dando una información de antemano. ¿Sí? Digo, es eso que dice Maxi, digamos. Con esta información el tipo no puede esperar 1 minuto o 1 minuto y medio. Ya sabés que por lo menos va a esperar 2. O sea, que te está dando una información adicional. ¿Sí? Y querés calcular la probabilidad, vos no sabés si se va a quedar hasta las 4:04. Estás pensando cuál es la probabilidad y como dice Maxi, te están dando más información porque te dice, mira, ya esperó 2 minutos. Entonces la Llegó pregunta y es, había media cola de cuadra. ¿Entendés? claro, o sea, te dice, ¿cuál es la probabilidad de que espere 4, pero si ya sabés que seguro va a esperar 2? ¿Sí? Esa sería la pregunta de otra Y eso manera. te lo haría crecer un poco la probabilidad. Ahora vemos cuánto da, digamos, pero está bien que son cosas distintas, porque es un condicional, no es una intersección. Ahora, lo que vos decís lo vamos a usar en algún momento, ¿sí? Pero lo que vos decís sería, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que espere 2 minutos y de que espere 4? Y bueno, eso sí es lo mismo que 4.
¿Está bien? Pero Claro. esto es un condicional, o sea, me está dando más información para que yo pueda calcular esa probabilidad de que espere más de 4. Claro, es como si me está aclarando que ya sucedió, prefiero 2, como... Claro, te está dando información extra y te está haciendo una pregunta, pero te está dando información extra. Dice, ya sabes que espero 2. ¿Cuál es la probabilidad de que espere 4? ¿Sí? Ok. Eh, bien. Bueno, el resto está de acuerdo que tenemos que plantear esta cuenta. Sí, sí. Bien, y bueno, y después hago la definición, ¿no? ¿Cómo era la definición? La probabilidad de la intersección. Claro, Alejo, bien. Como te dan más información, te cambia, ¿no? Porque no es lo mismo no saber nada que ya tener un dato. Bien, bueno, esta era la definición de condicional. Y ahora sí entra el juego lo que dice Charlie, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de esperar más de 4 y esperar más de 2? En realidad más de 2 no me está diciendo nada acá, ¿sí? Porque si esperé más de 4, seguro que esperé más de 2. ¿Tá? Acá como es un i, en vez de un condicional, sí, puedo usar lo que está diciendo Charlie y en realidad esto es la probabilidad de que x sea mayor a 4. ¿Están de acuerdo? Creo que es un lindo ejemplo para ver esa diferencia que a veces puede ser confusa entre condicional e intersección. Sí, sí, perfecto, profe. Bárbaro, bueno, y ahí tengo que hacer la cuenta, ¿sí? A esta altura creo que está bueno ya pensar en la función de Disculpa, no distribución. entiendo por qué la intersección es x mayor a 2. ¿En qué paso, Antón? ¿En el segundo paso o en el tercero? No sé cuál es el segundo y el tercero, perdón. Acá, digamos, decís. Sí, sí. Porque ¿te acuerdas? Es definición de probabilidad condicional, la intersección de los dos eventos dividido el que está condicionado. Y en este caso la intersección de los dos eventos es x mayor a 4. O sea, cuando yo planteo por definición sería este intersección este. Pero ahora, bueno, que espere más de 4 y que espere más de 2 se puede reducir a que espere más de 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Ok. Bien, bien, Antón. Perfecto. Bien, Maxi, está bueno eso también. Bueno, y acá tengo que hacer la cuenta, ¿sí? Parecido a lo que decía antes Lucas. Esto puedo hacer 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 4 sobre 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 2. Acá puedo usar de nuevo la función de distribución o puedo hacer la cuenta. ¿Alguien llegó a hacer la cuenta? No, yo no llegué. Bien, bueno, pues si quieren háganla. Nuevamente recomiendo que vean la función de distribución y no hagan este tipo de cuentas muchas veces, ¿no? Porque en distintos ejercicios que se use la exponencial va a hacer la misma cuenta con distinto lambda, básicamente. Pero bueno, esta cuenta creo que la saben hacer y como dice ahí Lucas, da exactamente lo mismo, ¿sí? Aproximadamente, bueno, 53-53 o 53-52, dependiendo de... Claro, eso te iba a preguntar, porque, digamos, la distancia entre 0 y 2 es la misma que entre 2 y 4. ¿Está bien pensarlo así linealmente? No, en realidad tal es una propiedad de las variables exponenciales, ¿sí? En la Porque uniforme, no, en este caso me parece que no. podría Bueno, ser, digamos, que haya más probabilidad entre 0 y 2 que entre 2 y 4, cosas así podrían pasar, digamos, en una función de distribución. No tiene por qué ser, porque la longitud del intervalo sea la misma, la probabilidad sea la misma, ¿sí? Eso sí pasa en la uniforme.
el uniforme sí, por eso se llama uniforme, ¿sí? Pero de hecho, acá si calculamos esta probabilidad, Charlie, me parece que va a dar distinto. Sí, de Claro. hecho va a dar distinto, ¿no? Mirando el Claro, gráfico, ¿no? sí, porque en realidad para mayor a 2 era lo otro. Claro, esto da distinto, pero bueno, no es casualidad que esto haya dado igual, ¿sí? Fíjense que esto en realidad nos dio la probabilidad de esperar más de 2 minutos. O sea que el dato del condicional en realidad mucho no nos sirve. ¿Sí? Esto que dice Lucas casi no tiene efecto la... ¿Qué tiraste, Augusto? Perdón. No, Ah, que aclaró que en el uniforme justamente la probabilidad sobre un intervalo es igual. Sí, perfecto, ahora vamos a eso, pero está bueno. Por eso, de hecho, se llama uniforme. Es un buen dato. Bueno, entonces, sí, perdón. No, debe ser que estaba en el video igual, que no fue idea mía. Ah, bien, igual que lo No, retuviste. pero no lo había casado muy bien. Está bien, genial. Bueno, esta propiedad en realidad vale para cualesquiera valores, ¿sí? Se puede probar en general. De hecho, es bastante, no sé, bastante fácil, pero se puede probar, lo podrían tratar de probar. Se llama la probabilidad de falta de memoria. ¿Sí? La propiedad, perdón, de falta de memoria de las variables exponenciales. Y básicamente dice eso, ¿sí? Si ya sé que esperé 2 minutos, la probabilidad de esperar 2 minutos más es la probabilidad de esperar 2 minutos, ¿sí? O sea que en realidad no importa cuánto estuve en la cola, tengo la misma probabilidad de esperar 2 minutos más, ¿sí? Un hecho bastante desalentador cuando uno está en una cola esperando, ¿sí? Así que, bueno, no sé si era mejor saberlo o no saberlo, pero ya que estamos estudiando la materia, eh, está bueno que lo sepan. Una ¿Sí? pregunta, Mateo, Sí. es como excede un poco el tema matemático, pero cuando hablamos de estas funciones que, no sé, modelan algún tipo de, en este caso el tiempo de espera, se- que deben existir de verdad, ¿esto qué se hace? ¿Se hacen con muestreos? Bien, Digamos, Charlie, ese es, sí, o sea, un problema en sí mismo sería cómo sé que este tipo esperando en la cola tiene una distribución exponencial. Creo que va ahí tu pregunta, ¿no? claro, ¿cómo modelás, sabés que es una exponencial y no una uniforme o lo que fuera? O sea, Bien, imagino que se toman hay datos. todo un aparato ahí. Vamos a ver algunas cosas de esas, las vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? Ok, Que sería un problema más de estadística, si hablamos como en los nombres. Esto es un problema más de probabilidad, porque uno ya sabe cuál es la distribución, y el problema de la estadística sería, bueno, sí, ¿cómo sé? ¿Me entendés que la distribución es exponencial? Lo que decís vos, hago un muestreo, veo algunas propiedades, utilizo algunos otros casos que son parecidos y ya está demostrado, ¿sí? Pero no es un problema trivial, es un problema que tendríamos que resolver, ¿sí? ok. Mateo, Sí. lo que dijiste antes fue con lo de la distribución uniforme, que no importa si estás en un intervalo, vas a esperar la misma cantidad de tiempo, o sea, tenés la misma probabilidad de esperar la misma cantidad de tiempo en No, la fila. es exponencial, Ah, ¿sí? ok. Algo parecido pasaba con la geométrica, ¿sí? La geométrica estaba hecha la cuenta y todo ahí en el campus, ¿sí? Pero en la exponencial, con los tiempos de espera, bueno, vale esta propiedad de falta de memoria, que si ya sé que esperé 2 minutos, la probabilidad de esperar 5 minutos más es la misma probabilidad de que haber esperado 5 minutos desde el principio, ¿sí? Esto de Ok. acá. Si quieren hacer la cuenta, se puede probar y si quieren usen la función de distribución acumulada para no hacer tanta cuenta, pero recontra sale. Mateo, ¿Sí? y eso que estás diciendo gráficamente, ¿cómo se puede ver? Porque lo otro de lo que pasaba con la uniforme, vos viendo el gráfico de la función de densidad y analizando la integral, o sea, el área bajo la curva de distintos intervalos, te das cuenta que eso es igual. Eh, ¿Me explicó? Sí, como en este caso yo me di cuenta que son distintos, digamos. En este caso, gráficamente, ¿cómo se vería? Porque estoy tratando de pensar y no sé si lo veo tan claro. Es En como la realidad nota de la es algo así, digamos, ¿no?
Más o menos, ¿no? Si yo le saco la parte negativa, e a la menos lambda x tiene esta pinta. Sí. Y bueno, entonces yo digo, está claro que esta integral hasta 2, este área, digamos, es más chiquita que este área hasta 4, digamos, ¿no? Porque acá es un poco más alta, ¿sí? Va decreciendo, la longitud del intervalo es la misma, pero el techo es más bajo. Ujú. ¿No te convenzo? No, no, sí, sí, sí. Ahí visualmente yo vería como que no son iguales. Claro, como es decreciente la función, entre 0 y 2 tengo un techo más alto que entre 2 y 4, y la longitud del piso es la misma, así que es esperable que esta sea más grande, ¿no? Claro. Eso fue lo que pensé yo. Pero nosotros llegamos a la conclusión de que de 2 en adelante y de 4 en adelante era lo mismo. No, no, ojo, Charlie, nosotros vimos un condicional, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que la probabilidad de esperar 4 minutos, dado que ya esperamos 2, es la misma probabilidad de esperar 2 minutos desde el principio. Más sería en realidad, o sea, desde 2 en adelante, para verlo ahí gráficamente. Sí, tal cual. De esperar más de 2, digamos. La probabilidad de esperar más de 4, dado que esperé más de 2, es la probabilidad de esperar más de 2. ¿Sí? Ok, pero ahora gráficamente, perdón, pero es como que yo lo sigo viendo como lo que decía, porque si lo ves gráficamente, lo que estás diciendo en ese condicional es que... Creo que apunta a eso justamente, a que no te cambia Claro, no, ¿te sigue dando lo mismo por eso o no? que no cambia nada el hecho de saber. Sí, ya el tiempo que esperaste, digamos, no cuenta. ¿Sí? La variable exponencial no se le olvida, digamos. ¿Sí? Esa es la falta de memoria, ¿no? Se le olvida y en realidad es como que empezás de cero. ¿Sí? Si vos ya esperaste 2 minutos, en realidad empezás a contar de cero. Por eso decía que era poco alentador. ¿Sí? Y ojo, Charlie, que el condicional no estaba tan claro para mí acá en el gráfico. Pero perdón, en ese condicional, vos arrancás desde en la probabilidad de ese condicional. Vos estás arrancando, si yo tuviera que ver, en el área que hay del 4 en adelante. El tema es que por ahí es por el intervalo de tiempo es menor, quizás entonces la probabilidad se mantiene. Porque yo también tengo la misma duda que vos, Charlie, pero no sé si es por ahí. Lo que pasa que, de nuevo, esta cuenta, ¿no? El condicional es esta cuenta, Charlie, la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de x mayor a 2. Sí, sí, pero al mismo tiempo el condicional es el área abajo de una curva. O sea, tiene que serlo. No, más o menos, Charlie, porque no es una probabilidad, digamos, en este sentido, una probabilidad así, básica, de que la variable sea mayor a algo. ¿Sí? Es una división de esas de dos áreas, ¿no? Ah, ok. Evidentemente hay una proporcionalidad, eso lo podríamos ver gráficamente, pero no me parece tan claro, por lo menos. Claro, sí, 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 sí. ¿Sí? Y no puede ser que se piense gráficamente como que ahora tu intervalo está entre 2 e infinito y vos contás desde 4 en adelante para el condicional. ¿Es algo así o no? Sí, ¿ves la proporción que tiene del 4 en adelante con respecto del 2 en adelante? Debería ver eso en realidad. Habría que ver en el gráfico. Me parece, Charlie, que ahí lo que estás confundiendo es que la condicional no es igual a la integral de la función de Claro, densidad. sí, 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 yo es como que veo probabilidad y veo una integral y no, en este caso no es tan así. No es tan así, acá hay una división, hay una cosa más compleja. ¿Sí? Después habría que ver por qué, gráficamente se debe poder ver por qué está esta como especie de proporcionalidad, digamos, que si divido por esta probabilidad de x mayor a 2, me da lo mismo. ¿Sí? Ujú. Claro, Maxi, podríamos hacer bien las cuentas, saber qué da, pero bueno, digo, la cuenta da, y de hecho se puede ver en general que la cuenta da. Es llamativo, ¿sí? Para mí no deja de ser llamativo, eh, pero es una propiedad. Y ni hablar si vamos al caso real. Si yo estoy 2 minutos, bueno, 2 minutos es poco, si estoy 1 hora en una cola y sé que la probabilidad de esperar 1 hora más sigue siendo la misma, es un garrón, digamos. ¿Sí? Yo cuando estoy en una cola pienso que mientras más tiempo pasa, más cerca estoy de ser atendido, ¿sí? Y el tiempo de espera está modelado con una exponencial, eso en realidad no es cierto, ¿sí? Eh, Así que bueno, no sé, un capítulo más de la matemática contra la intuición. ¿Sí? Eh,
Bien, Maxi. Te falta probar que las sea filas exponencial. tienen distribución exponencial. Pero bueno, es un supuesto más o menos razonable. Bien, buenísimo. Bueno, después él o la que quiera puede hacer la cuenta en general. Si la buscan en internet la van a recontra encontrar también. Creo que no está en el apunte, pero bueno, más allá de la cuenta, creo que la propiedad está linda para tenerla. Eh, bueno, después otra cosa que no vamos a ver este cuatrimestre, pero que a veces se ve en esta materia, son los procesos estocásticos, ¿sí? Que tienen algunas aplicaciones a sonido. Y que bueno, que se usan bastante también las variables exponenciales en ese contexto. Bien, bueno, hasta acá, no sé, ¿alguna duda de este? Y si no, ya vamos al 16 y cerramos. No, está bien. Bueno, entonces, sí, el 16 era la variable uniforme, ¿sí? Muy bueno esto que decía Augusto, que básicamente es como un intento de... No le puedo dar la misma... O sea, sí, en realidad cada punto siempre tiene probabilidad cero en las continuas, pero lo que quiero es que si un intervalo tiene la misma longitud, entonces tenga la misma probabilidad, ¿sí? ¿Cómo logro eso? Y bueno, voy a tener una función de densidad constante, ¿sí? O sea que en realidad las áreas que voy a estar calculando van a ser rectángulos en el caso del uniforme, ¿no? Como ves en general, bueno, esta es la longitud del intervalo para que me dé 1 la cuenta que me tiene que dar 1 por la indicadora del intervalo en donde quiero elaborar, ¿sí? Esta sería la densidad de la variable uniforme. Bien. Esa era mi duda con esto. Si siempre es la misma densidad o si va a cambiar. Depende del intervalo, pero siempre que tengo una distribución uniforme, tengo esta pinta de densidad, ¿sí? Lo único que puede cambiar es el intervalo. Eso va a cambiar el número, todo, pero esta fórmula, digamos, es siempre igual con las variables uniformes, ¿sí? Ok, está bien. Acá, de nuevo, estamos viendo famosas. Vimos la exponencial, tengo una familia, digamos, de densidades. Lambda por e a la a menos lambda x. Estamos viendo el uniforme, tengo una familia de densidades. 1 sobre b menos a por la indicadora entre a y b de x, ¿sí? Eso es lo lindo o lo bueno también de tener una distribución famosa, ¿sí? Que sabemos que ya sabemos cómo se mueven, cómo se manejan, y también en general están definidas así porque se utilizan, ¿sí? Porque aparecen en la práctica. Bien, bueno, y ahí preguntaba algunas cositas. Me dice esperanza y desvío estándar de X. ¿Lo llegaron a calcular? Yo usé las fórmulas del apunte, no es que la calculé. Bien. Esto yo no sabía muy bien cuál era la fórmula. Hice el B, pero no puedo hacer el A. Bien, en el apunte está, digamos, cuál es la esperanza y la varianza. Recuerden que el desvío estándar es la raíz de la varianza, ¿sí? En general, digamos, si, bueno, ponele que no hubiésemos visto el apunte y queremos hacer la cuenta, esta sería, Antón, la fórmula general para la esperanza en el caso de continuas, ¿sí? Pero esta no tiene ¿cómo se dice? Este tipo de variable famosa, por así decirlo. ¿No tiene una esperanza ya con una fórmula determinada? Sí, que eso es pero eso, Antón, es porque alguien ya la calculó, ¿sí? Y nos dijo cuánto valía, ¿no? Pero el que la calculó hizo esto de manera genérica, Sí, está bien, está bien. ¿no? Que de hecho en general lo van a poder hacer, ¿sí? Salvo con la normal, que vamos a ver que es más compleja en ese sentido, porque la función de densidad no es para nada amigable. En estos dos casos ustedes podrían hacer la cuenta, ¿sí? En este caso me daría la integral de x sobre 5. Bueno, sería x cuadrado sobre 10 entre 0 y 5.
A ver, que me da 25 sobre 10. ¿Están de acuerdo? ¿Les dio eso? Sí. Bien, joya. Perfecto. Bueno, no me acuerdo ahora la fórmula, cómo daba, pero A más B eh, sobre 2. ¿eso es la esperanza? Sí, lo encontré en el que es Ah, está bien. teórico. Sí, A sí, te da punto. igual. Cada 2,5. Perfecto. Cada bien, dale punto medio, ¿sí? También recontra razonable porque está distribuido uniformemente, ¿no? Claro, porque la esperanza no es un promedio. Una especie de promedio, ¿sí? El promedio aproxima la esperanza. Bien, bueno, y lo mismo con la varianza, ¿sí? No sé si voy a hacer la cuenta, pero por lo menos para plantearlo, me piden el desvío estándar, calculo la varianza y después le aplico raíz. Esto en general tendría esta fórmula. ¿Sí? Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? La integral entre 0 y 5 de x menos 2,5 al cuadrado por un quinto. ¿Sí? Bueno, ahí habría que hacer la cuenta, ahí no sé cuánto daba. No sé si alguien la hizo. Y eso va a ser la raíz cuadrada. Y después la raíz cuadrada de esto, claro. Bien. Bueno, 1,41 con raíz ese o sin raíz. Sin. Bien, ahí también ahí tienen fórmulas, ¿sí? Pueden usar las fórmulas, no hay problema. Están para eso, de hecho, pero bueno, está bueno a veces pensar de dónde sale también, pero Claro, yo lo hice con las fórmulas porque tenía la duda esa de si la densidad era la misma o si cambiaba. no, está bien. Pueden usar la fórmula. Yo lo hago en este caso para repasar un poco esto, que en los primeros ejercicios no son variables famosas, entonces uno tiene que hacer la cuenta sí o sí. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Qué? No entendí lo que pusiste al final. Desvío de una raíz de 1,4. Claro, Charlie, porque la varianza nos dio 1,41, ¿sí? La cuenta que hizo ese, y entonces el desvío es la raíz de la varianza. Ah, ok. Porque No, me no, pedían el desvío. el desvío me quedó 1,41. Ah, perdón. Uh, Mateo, perdón, ¿eso del desvío se definió en algún momento? Hablamos de eso. Ahora no me acuerdo en qué momento. Yo me acordaba de la varianza solamente. Ah, ok, bueno, eso, lo defino ahora entonces. Yo tenía la sensación de que en algún momento lo habíamos hablado, ahora no me acuerdo, pero bueno, el desvío estándar básicamente eh, se define como la raíz de la varianza. ¿Sí? Eh, Nada, si tengo uno, tengo el otro, ¿sí? Después veremos en qué contexto tengo que usar cada uno, ¿sí? Pero no hay mucha diferencia con la varianza. En algunos casos, ¿sí? La varianza nos va a dar en unidades cuadradas y el desvío en unidades. A veces si queremos por ahí tener la misma unidad que la variable original, nos puede llegar a servir usar el desvío estándar, ¿sí? Ok. Y después el viernes también, cuando veamos variable normal, vamos a ver que nos va a venir bien el desvío estándar, pero básicamente no es lo mismo que la varianza, pero si tengo una, tengo la otra y viceversa, ¿sí? Es Bien, como genial. el desvío estándar es como más fiel a los problemas, digamos. En algún caso, Charlie, te puede servir más si a vos te interesa la unidad por alguna razón, ¿sí? Las dos son unidades de medida de dispersión de la variable, ¿no? De Claro. cuántos saltos puede pegar, digamos, qué tan agrupada está bueno, justamente dispersa, ¿no?
Y pensando en alguna predicción, cuanto más bajo sea el desvío, más precisa sería. Sí, Maxi, igual que la varianza, eso, digamos. Claro, ok. Más precisa, sí, como que vos la tenés más controlada porque, bueno, tenés la media, si tiene muy poco desvío estándar y está muy cerca de la media, ¿sí? Ok. Si tiene mucho desvío estándar, la media ya no te está diciendo tanto y porque puede pegar saltos más fuertes, ¿no? A mí me hace acordar un poco a la norma, el desvío estándar, pero como la norma de la varianza, no sé por qué, pero por ahí estoy fallando. Está bien, Charlie. Habría que... hay que hacer un lío ahí, pero se puede ver la varianza como una norma y de hecho hay que hacer algunas cosas matemáticas, pero se puede ver como una norma que proviene de un producto interno en un espacio euclidio, ¿sí? Habría que ver bien cuál es el producto interno, cuál es el espacio euclidio, ¿sí? Porque fíjate que un problema, digamos, que tendríamos para definirlo como una norma es que si x es constante, la varianza da cero, ¿sí? Entonces tengo algo distinto de cero que tiene varianza cero. Y eso, ¿te acordás que en las normas no podía pasar? Solo el cero podía tener norma cero. Claro. Bueno, pero no importa, eso se puede solucionar. Sí, No vi la verdad un poco la materia, pero se puede decir que todas las variables que son constantes las meto en una misma bolsa, digamos, las identifico, ¿sí? Ujú. Y digo, por ejemplo, que una variable x es igual a y si y es igual a x más constante. ¿Está bien? Luego eso, igual habría que pensarlo, ¿sí? Pero se puede hacer eso. ¿En una uniforme no es constante? Es No, constante la densidad, Antón, pero no la variable. ¿En qué caso la variable sería constante? Disculpa. Es que son, sí, una variable que vale 1 con probabilidad 1, que vale siempre 1. ¿Sí? No es una variable muy interesante, si es una variable discreta, ponele que la probabilidad de que x valga 1 o cualquier otro valor es 1. ¿Sí? Tiene un solo valor en el rango. No es una variable muy interesante, pero es una variable posible, ¿no? es un punto. Claro, sí, pero bueno, por eso después eso se puede acomodar, o sea que está bien ahí, Charlie, esa intuición de pensarlo como una norma. ¿Sí? Y acá también con esta notación de raíz de S aparece más. Bueno, eh, bien, ¿alguna duda hasta acá? Ya casi estamos. Bueno, después me dice estas probabilidades, probabilidad de que x sea mayor a 3 y probabilidad de que x esté entre 2 y 4. ¿Sí? Acá está bueno para eso que hablábamos antes con Charlie y con Augusto, que fíjense que acá los dos intervalos tienen media 2, ¿no? Porque estoy entre 3 y 5, porque como máximo puede estar 5, o entre 2 y 4, ¿sí? Y efectivamente, ahí como dice Lucas, van a dar iguales, ¿sí? 2/5, bien, perfecto. Ahí sí, casi que no hay que hacer cuenta, digamos, porque uno puede... la densidad, perdón, tiene altura 1/5. Estoy entre 0, bueno, acá me quedo fuera de escala, pero no importa. Esta es la densidad, sí, por eso decía que estaba calculando rectángulos. La probabilidad de ser mayor a 3 es la probabilidad de estar entre 3 y 5, ¿sí? Puedo hacer la integral perfectamente y también lo puedo pensar como el área de un rectángulo. Esto es base es 2, altura es 1/5. ¿Sí? Y bueno, la probabilidad de estar entre 2 y 4 también va a ser un rectángulo. Puedo hacer la integral perfectamente, eh, que de hecho es lo mismo, ¿no? Porque es la integral entre 2 y 4 de 1/5, que justamente me da
esto, que es el área, digamos, la longitud del intervalo, porque me queda 4 menos 2 por 1/5, que también es 2/5. ¿Sí? De hecho, después miren la función de distribución, pero va a tener que ver con el área de un rectángulo, de hecho. ¿Está? Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, está genial. Bueno, el lunes se recuerdan que es feriado, o sea que nos vemos el viernes que viene. Con esto van a poder hacer casi toda la práctica 3. Están mezclados los ejercicios, pero bueno, todavía no podrían hacer los de distribución normal, que es lo que nos falta. ¿Tá? El ejercicio en general va a decir que tiene distribución normal, bueno, a veces saben que no lo pueden hacer. El viernes nos ponemos un poco con eso y terminamos con las dudas que queden de la práctica 3, pero bueno, la idea es cerrar ese día ya la práctica 3. Así que bueno, si no hay preguntas, por mí estamos. Una pregunta, pero sobre todo porque no entiendo bien cómo funciona. Yo cuando entregué el examen, el otro, la autoevaluación, después no sé, no te envían nada, o sea, yo calculo que está enviado y no hubo problema. Pero La primera, Charlie. el primero, claro, yo para saber cómo manejo con el segundo. Porque no es que ¿A vos qué te pasó? de nada, tipo, lo envié y me di la nota y después como que quedó ahí en la nada. ¿Al resto le llegó un mail o algo o fue igual? No, a mí no me llegó nada tampoco, pero Ok. nada, ¿te Sobre aparece? todo porque no sé después cómo. ¿Te aparece la nota? Tipo, si a vos te llegó, de eso no lo sabemos tampoco, Mateo. ¿Te dio la nota, Charlie? Me Sí, dio la sí. nota, pero bueno, tampoco tengo manera de comprobártela, eso es el tema. No, de nuevo, estuve buscando y no encontré. El cuatrimestre pasado sí había encontrado dónde voy y me dice todas las notas. Hoy lo vuelvo a buscar bien y si no pregunto. ¿Sí? Yo para no tener problemas, o sea, porque recién va una autoevaluación, pero bueno, como van a ser varias. Sí, a full, sí. Si hay un problema, mejor detectarlo ahora y no después, pues va a Claro, ser un lío. por eso, porque yo no tengo manera, así quisiera, no te podría decir, o no lo encuentro yo quizás, no sé dónde tengo ese examen, no sé dónde está la nota. No, a otras personas le pasó. De nuevo, hoy lo vuelvo a buscar y veo que si fue que pasó algo o no. A mí me Bueno, llegó una notificación de que ya estaba corregido, pero cuando querés meterte ahí te aparece como un error. Lo que te conviene es sacar un screenshot y listo, y te lo guardás. sí, ya bardeé y no lo hice y ya fue, pero bueno. No, igual deberíamos tener alguna forma de tenerlo. Sobre todo para saber si, porque ponele ahora hay que entregar el próximo el viernes que viene. Para estar seguro que te llegó, porque no sé, anduvo mal el sistema o lo que fuera, y yo siento que lo envié y a vos no llegó y queda como que no se envió, a eso voy, Sí, total, te entiendo. al no tener comprobante nada, pero bueno. Igual podés entrar, Charlie, Fíjate que podés ir al cuestionario anterior y ver qué pregunta, cuántas preguntas hiciste bien, todo. Claro, eso es lo que yo no encontraba, ahora lo busco de vuelta, pero no sé, yo no lo estaba encontrando. En contenido, fíjate, creo. A ver. Bien, sí, no hay un premio oficial, entonces. Pueden hacerse un autorregalo ustedes si quieren. Pero bueno, ahora igual me fijo eso, Charlie. Nada, no hay problema, no hay problema, es más por. A mí también igual eso, en el cuatrimestre pasado tenía una forma de verlas, ahora no lo estoy encontrando. Bueno. Pero bueno, bien. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene. Buen fin de semana y cualquier cosa nos escriben. ¿Sí? Perfecto, Dale. saludos. Gracias, Dale, Mateo. buen fin de. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.